Segundo acto. 1. La sala principal de la mansión se llenó de una tensión nunca antes vista. Wilhelm permanecía inmóvil en la entrada de la sala. Sus ojos azules emanaban un aura de espada fría y afilada. La razón por la que tenía esa mirada era gracias al hombre astuto y apuesto que estaba en el pasillo frente a él, actuando como si fuera el dueño de la casa, en lugar de Wilhelm, el verdadero propietario. En este momento, el hombre llamado Strahd era un enemigo que merecía la máxima precaución por parte del demonio de la espada, Wilhelm van Astrea. Para ser francos, su relación era de esas en las que nadie levantaría ni una ceja si de repente él le cortara el cuello. De hecho, no dudaba de que poner en práctica esa idea resolvería de golpe muchos de sus problemas. Wilhelm se sentía impulsado por el deseo de ceder a esa decisión repentina y blandir su espada. Sin embargo, no lo hizo. No pudo. Y eso fue porque. ¿Vas a quedarte ahí de pie con esa expresión temblequeante? ¿Mi venerable persona te ha solicitado a que me des una bienvenida, o es que los recibimientos al estilo del reino son siempre tan desabridos? Si es así, entonces mi venerable persona podría compadecerse de tolerarlo. ¿A dónde llevaste a Teresia? Los finos labios de Strahd se curvaron cruelmente mientras escupía su malicia sin parar. Wilhelm lo fulminó con una mirada fría y le preguntó en voz baja sobre el paradero de su esposa. Strahd guardó silencio ante aquella pregunta y se limitó a entrecerrar los ojos. La ira empezó a hervir en el interior de Wilhelm cuando se dio cuenta de que no hacía ningún progreso, y apretó firmemente los dientes. Wilhelm había terminado sus asuntos, regresado a casa y le dieron este recibimiento. Era imposible que Teresia, que debería estar en casa, hubiera dejado entrar a ese hombre. Que estuviera aquí, sin duda, significaba que estaba tramando algo. ¿Dónde está Teresia? No me hagas repetirlo otra vez. Dando órdenes a mi venerable persona, esa es la marca de un hombre insolente. ¿Acaso las mujeres son realmente tan importantes? Incluso has llegado a refrenar el ímpetu de enfurecerte, envainando la razón por la que se te llama el demonio de la espada al permanecer aquí frente a mi venerable persona. Los ojos de Strahd estaban llenos de desdén. Suspiró de nuevo ante Wilhelm como si estuviera decepcionado de él. Wilhelm chistó ante eso. Oye, no te atrevas a hablar así. Esto no es un malentendido. Oh, ¿un malentendido has dicho? Wilhelm había desenvainado su espada y apuntaba directamente entre las cejas de Strahd. Solo el ancho de un cabello separaba la hoja de su piel. No obstante, la expresión de Strahd no cambió ni un ápice a pesar de ver lo afilada que estaba la punta de la espada. En su lugar, cerró uno de sus ojos con interés. Ante la actitud relajada y el comportamiento erróneo de Strahd, Wilhelm habló. El caso es que te presentaste aquí sin ninguna preocupación, sin molestarte siquiera en traer a ese torpe gigante. Ahora mismo es gracias a Teresia, y a nadie más, que tu cabeza sigue conectada a tu cuerpo. Solo si ella está a salvo o no sigue siendo tu salvación. Tu vida está en las manos de Teresia, no lo olvides. La expresión de Strahd cambió por primera vez en respuesta a la hostilidad y las amenazas asesinas de Wilhelm. Unas emociones inesperadas revolotearon por los ojos ligeramente abiertos de Strahd y, por un breve instante, volvió a ser un hombre y no un demonio de la arrogancia. Por supuesto, solo fue un instante. Inmediatamente después, Strahd esbozó una sonrisa desalentadora y dijo: «Jajaja, qué divertido, ¿es tu mujer la que tiene la vida de mi venerable persona en sus manos? Solo un necio o un héroe sería capaz de decir tales cosas en una situación como esta. Entonces, ¿cuál de esos dos eres tú? No hay diferencia en la rapidez con la que blandiré mi espada independientemente de cuál sea. Si no quieres que lo pruebe en tu cuello, entonces. Veamos si consigo que hables con uno o dos de tus brazos cortados», pensó Wilhelm mientras empezaba a perder los estribos. Sin embargo, tuvo que cambiar su curso de acción inmediatamente. En un instante, Wilhelm apartó su espada de Strahd y paró con su acero los ataques que venían de detrás. El impacto de los golpes, que iban acompañados de un estridente chirrido, resonó en su muñeca. Las armas que había desviado sobresalían ahora del suelo y las paredes. Eran trozos de acero que brillaban con una tonalidad oscura y opaca, del mismo tipo que acababa de ver cuando lo atacaron en la taberna antes de volver a la mansión. Se llamaban kunai. Naturalmente, lo primero que se le vino a la mente fue su conexión con los enemigos de antes. Si este shinobi hubiera sido de la misma calidad que los que se había encontrado en la taberna, entonces habría sido capaz de lanzarlo directamente hacia atrás. No obstante, este no era el caso. En términos de velocidad y puntería, este era mucho más hábil. ¿Este tipo es mejor que los anteriores?, Wilhelm gritó y se dio la vuelta para mirar a su alrededor. Una sombra saltó por el rabillo del ojo mientras lo hacía. La sombra saltó sobre las paredes y el techo y voló por toda la sala con una velocidad y una trayectoria increíbles. Asombrado por este extraordinario espectáculo, Wilhelm se quedó pegado a la pared.
evitó ser atacado por todos lados y se apoyó contra la estructura, preparándose para bloquear el ataque. De ese modo podía contraatacar de forma inmediata, independientemente de que el ataque viniera de la izquierda, la derecha o el frente. Pero GNH. El ataque que lo atravesó desde la pared había sido algo completamente fuera de su imaginación. No era magia. Se trataba de una técnica llamada golpe de pared, en la que se podía manipular el maná que circula dentro del cuerpo. Había oído que existía una técnica de combate, utilizada inconscientemente por la mayoría de los guerreros, que potenciaba el control sobre el cuerpo usando maná. Por otro lado, el golpe que había recibido justo ahora era bastante similar a eso. De hecho, aunque el ataque de su enemigo no le había dejado heridas visibles, le había causado un daño serio en el interior de su cuerpo. GHHAHK. ¿Vas a morir aquí? Eso sí que sería algo decepcionante. HNH. Wilhelm casi se desplomó de rodillas, soltando un grito de angustia cuando el desprecio reseco de Strahd chirrió contra sus tímpanos. Tanto la sonrisa de Teresia como el desprecio de Strahd pasaron por su mente en rápida sucesión. Una llamarada surgió de lo más profundo de su ser. ¡Gaa! Colocó su pie derecho con fuerza sobre el suelo y forzó su cuerpo, que estaba a punto de colapsar, a permanecer de pie. En un abrir y cerrar de ojos, el espíritu de su espada se extendió explosivamente por el pasillo y ahora podía distinguir claramente dónde estaba la sombra, de camino a asestar el golpe definitivo. Wilhelm giró la muñeca y apuñaló a la sombra que le acechaba desde arriba. Su puñalada tenía el potencial de provocar una muerte segura al atravesar el viento, pero su enemigo consiguió torcer el cuello hacia atrás y apenas pudo esquivarla. Su máscara negra fue cortada verticalmente y la herida en su frente, marcada por el hachigane, fue rozada por su espada, causando que saltaran chispas. 5 NDT. Hachigane es una pieza de armadura que cubre la mitad delantera de la cabeza, omitiendo la mitad trasera del casco. Ambos chocaron entre sí y la sombra que había aterrizado a su lado le lanzó una patada. GNH. Una fuerte onda expansiva sacudió el cuerpo de Wilhelm, que apretó los dientes para resistir el trauma de los golpes recibidos por sus órganos internos. Al darse cuenta de que no había conseguido matarlo, su enemigo intentó inmediatamente volver a saltar detrás de la pared. Y fue entonces cuando Wilhelm bajó el mango de su espada, estrellándolo sin piedad contra la cara de su enemigo. TSK. Ra. La inesperada réplica de Wilhelm acabó siendo el golpe decisivo que derribó a su oponente al suelo. Había dado un ataque con la suficiente fuerza como para golpear a su oponente hasta matarlo, aún así, chistó ante su reacción. El ataque había tenido suficiente fuerza para matar a su oponente si hubiera sido un impacto directo. Pero no era el caso. El hachigane del enemigo le quitó el impacto a su ataque, igual que cuando lo apuñaló. Ja, has excedido las expectativas de mi venerable persona. Incluso considerando que los shinobi pertenecientes a los generales deberían haber sido algo diestros entre mis piezas. Habían transcurrido decenas de segundos, y aunque era poco tiempo, el lugar se había convertido en un espectáculo de su lucha a muerte. Y entre todo eso Strahd se reía para sí mismo como si estuviera disfrutando del espectáculo. Su comportamiento se sentía completamente deshonesto. No le importaba en absoluto la derrota de su shinobi, que yacía desplomado en un charco de su propia sangre. Como pensaba, tu duelo con 8 brazos no fue una mera casualidad, ¿eh? Intenté probar algunas cosas, mas los resultados fueron en su mayor parte los esperados. ¡Qué asunto de lo más soso! Desgraciado, ¿qué mierda intentas hacer? El hombre se había sumido en sus pensamientos, sin prestar más atención a los dos que se habían peleado, ni a la sala cuyo sillón de recepción se había volcado, las mesas, que fueron destrozadas, y los cuadros y adornos, que estaban esparcidos por el suelo. El ser de Strahd parecía tan absurdo para Wilhelm que superaba el desconcierto. La primera impresión que había tenido de él en Picoutate no había sido errónea. Necesito acabar con la vida de este hombre lo antes posible. Tus ojos son el epítome de la tosquedad. Lo que es más, ¿me haces una pregunta colmada de tu insípida calumnia? ¿Qué pretende mi venerable persona? No te lo he dicho desde un principio, todo es para mi diversión. ¿De verdad estás diciendo que llevas a cabo todas estas tonterías por puro capricho? ¿Qué necedades dices? ¿Por qué mezclas diversión con capricho? La diversión es estimulante porque estableces un plan, piensas bien las cosas y luego te tomas el tiempo y el esfuerzo de aparejarlas. Había olvidado lo inútil que es hablar con locos. Ya no tiene sentido seguir. Wilhelm consideró inútil seguir conversando con Strahd, que se limitó a encogerse de hombros. Strahd no mostró signos de divulgar la condición de Teresia. Antes de regresar a la pelea, Wilhelm iba a cortarle la cabeza al shinobi y luego plantearía la cuestión de la seguridad de su esposa en Strahd.
Se acercó lentamente al Shinobi que yacía boca abajo en un charco de su propia sangre cuando... Por cierto, ¿recuerdas mis anillos? A Wilhelm se le cortó la respiración al oír las palabras que Strahd había pronunciado repentinamente. Con las manos extendidas, Strahd mostró los anillos que llevaba en los dedos. Los ojos de Wilhelm se sintieron atraídos por su hechizante resplandor. En cuanto al anillo que faltaba, ya había sido utilizado para lanzar una maldición sobre Bertolt, el suegro de Wilhelm y padre de Teresia, que había limitado su vida hasta que consiguieron destruir dicho anillo. Strahd le había declarado la cantidad de anillos que le quedaban, que ascendían a 9, cuando se despidió de él la última vez, diciéndole que podía divertirse con ellos. La luz de uno de esos anillos, el que llevaba en el dedo medio de la mano izquierda, brilló con más intensidad. Nuestra anterior diversión acabó como una prueba, mas esta vez no será así. 9. Cuando todos los preparativos estén listos, he de darte el espectáculo de tu vida. Así que has venido a lanzarme una maldición con tus anillos para poder terminar tus preparativos o algo así. Si me dejase llevar por el capricho y te lanzara una maldición, no sería más que una diversión mediocre. Mas las cosas no son tan sencillas. Los anillos de maldición tienen su propio orden que conviene seguir. La razón por la que vine aquí fue solo para poder ofrecerte toda mi cortesía. 6. 6 NTL. Voy a localizar como anillos de maldición, debido al contexto en esta traducción, pero esto es en realidad lo que llaman meteors genéricamente en Boyachia. Literalmente es herramienta mágica /diagonal maldita. ¿Toda tu cortesía? Wilhelm se sobresaltó al oír algo que nunca había esperado escuchar de él. Una leve sonrisa se formó en el rostro de Strahd al ver su reacción. Dependiendo de las circunstancias, tienes el potencial de ser uno de los jugadores en el juego de mi venerable persona. ¿No es propio de una buena crianza proferir algunas palabras cordiales antes de mover una pieza en el tablero? Cuando se trata de diversión, la lógica es absoluta. Su anillo brilló. Wilhelm intentó acercarse a Strahd sin perder de vista el desarrollo de la situación. Tal vez había seguido hablando con tanta despreocupación porque pensaba intentar cumplir las condiciones de sus anillos de maldición. No obstante, las preocupaciones de Wilhelm estaban fuera de lugar. Los anillos ya habían lanzado su maldición. Ni el dinero ni la lealtad son factores suficientemente decisivos para vincular a un peón con su señor. Para convertir a alguien en tu peón, lo más eficaz es atar su vida. TSK. Sorprendentemente, algo estalló del charco de sangre en respuesta a las palabras de Strahd. Ese algo era el cuerpo del Shinobi, que se había desplomado allí por el golpe de Wilhelm, saltando hacia arriba. Una luz roja, idéntica a la del anillo lanza maldiciones, brillaba desde los ojos del Shinobi, ocultos bajo su máscara desgarrada. Strahd estaba moviendo al Shinobi moribundo a la fuerza usando el poder del anillo. Ya muérete de una vez. Eso también sería divertido. Aunque la diferencia no sea más que morir en la palma de la mano de mi venerable persona o perecer de manera espectacular estando al borde de la muerte. El Shinobi no reac. Apretó los dientes y alzó la espada, pero el Shinobi, ahora de pie, clavó sus propias uñas en su cuerpo como si estuviera desgarrándose. Justo después de hacerlo, un sello azul pálido apareció en su cuerpo, visible a través de una abertura en su vestimenta negra. Al elevarse, una aura fantasmal, acompañada de un espíritu de lucha, surgió. Wilhelm dobló las rodillas, esperando que estallara una pelea. Oh, sí. Había una mujer en la mansión, mas está atada arriba. Será mejor que vayas a buscarla. Distraído por las despreocupadas palabras de Strahd, una ráfaga de luz estalló, aprovechando su momentáneo lapsus. Entonces, el Shinobi saltó utilizando toda su fuerza, agarró a Strahd por su delgada cintura, rompió una de las ventanas y saltó al exterior de la mansión. El Shinobi arrancó hierba del césped del jardín, con una sola patada, se impulsó desde la pared de piedra y abandonó el campo de batalla. Por supuesto, eso significaba que Strahd también se escapaba, así que Wilhelm corrió hacia el jardín para intentar perseguirlos. Pero cuando llegó allí, ya no había señales del enemigo. Esto había sido el resultado de que volcaran toda su fuerza, explosivamente elevada, en su huida. ¡Mierda! Malditos tipos, haciendo lo que les da la gana. Con una ira insoportable brotando de su mandíbula, Wilhelm se dirigió de nuevo a la mansión. Tendría que dejar de lado la credibilidad de las palabras de Strahd para más tarde, por ahora necesitaba rescatar a Teresia que debería estar en algún lugar del piso superior. Pero Wilhelm, con eso en mente, fue saludado por alguien mientras volvía a la sala. Oye, Wilhelm, ¿qué rayos ha pasado aquí? ¿Teresia? Grimm, tú también. Teresia, que creía que había sido retenida por aquellos tipos, miraba atónita el desastroso estado de la sala. Grimm también estaba de pie detrás de ella, vestido con su atuendo habitual. No había nada extraño en ninguno de ellos,
aparte de la confusión que mostraban al preguntarse qué había sucedido. Tampoco había señales de ninguna herida en ellos, y Teresia seguía teniendo el mismo aspecto que cuando se despidió de ella esa mañana. Espera, ¿no tienes la cara un poco pálida? Ni idea, pero cualquiera se pondría pálido y se sorprendería tanto como yo si volviera y encontrara su casa en este estado. Wilhelm, tú eres el que está herido. No es nada. Mientras no te haya pasado nada. Teresia corrió hacia él, a paso acelerado, y frunció el ceño al ver el estado en que se encontraba Wilhelm. Por suerte no había sufrido ninguna herida externa durante su pelea con el shinobi. Aún así, la sala estaba completamente desordenada, con un charco de sangre adornando el suelo. No era como si nada hubiera pasado. Por supuesto, mientras Teresia estuviera a salvo, el daño a la mansión no era gran cosa. Espera. Si ese es el caso, entonces la mujer que ese tipo mencionó era. No importaría si solo fuera un engaño. Todo estaría bien si solo hubiera usado eso como excusa para escapar. Pero no estaba dispuesto a creérselo tan fácilmente, ya había bajado demasiado la guardia con ese imbécil. Necesitamos ir arriba. Wilhelm se puso más pálido y gritó esas palabras, a lo que Teresia reaccionó sorprendida. HKK. En cuanto oyó la voz de Wilhelm, Grimm, sintiendo de inmediato la urgencia de la situación, corrió hacia el pasillo. Wilhelm tomó a Teresia del brazo y siguió a Grimm fuera de la sala. No quería dejarla atrás. Tiró de ella por su delgado brazo y subieron juntos las escaleras. Entonces, en la habitación que estaba justo encima de la sala. ROL. Carol. La voz áspera de Grimm y el chillido agudo de Teresia resonaron por toda la mansión en cuanto vieron la figura inconsciente de Carol tirada en el suelo. 2. De verdad ya no hay duda de que los objetivos de Strahd son contra ti y tu esposa. Envuelto en una atmósfera cargada de pesadez, Wilhelm cerró los ojos ante la conclusión que Bordeaux le había informado. No tenía margen para negarlo. Habían irrumpido en la mansión Astrea en persona y a plena luz del día. De todas las cosas que podían haber hecho, se las habían arreglado para colarse por el distrito nobiliario sin ser detectados, un distrito que debería haber contado con los mayores niveles de seguridad del reino. Y eso significaba que no era una exageración decir que las cosas eran más graves de lo que había ocurrido. Si no mantenemos la guardia en alto en torno a este tipo, estoy bastante seguro de que incluso sería capaz de entrar y salir del castillo real teniendo en cuenta lo que ha hecho. Claro que estamos en un problema en el que no podemos simplemente reírnos y pensar que estamos sobrepensando las cosas. Por supuesto. Todos los miembros de la familia real, empezando por su majestad, están bajo estricta seguridad. También la alta nobleza, pero esto no es algo que podamos mantener para siempre. Él podrá ver claramente que estamos siendo llevados al límite. Era bastante concebible que Strahd empezara a moverse en el mismo momento en que se sentaran a tomar un respiro. Si seguían analizando demasiado lo que estaba sucediendo, serían ellos quienes acabarían siendo los indefensos. Por otro lado, el reciente ataque a la mansión Astrea había dejado tras de sí un profundo efecto en el reino. ¿Cómo les ha ido a tu esposa y a Grimm? Han estado visitando a Carol a menudo. Aún no se ha despertado. Aunque, según lo que ha dicho el sanador, no le pasa nada a su cuerpo. Supongo que ahí también todo descansa en la palma de la mano de nuestro enemigo. Esto es malditamente insoportable. Llevándose la mano a la frente, Bordeaux dejó escapar un suspiro. Observando este espectáculo, Wilhelm apretó los dientes y guardó silencio. Ojalá pudiera dejar que su natural mal genio siguiera su curso y encargarse así de sus enemigos, pero las cosas nunca eran tan sencillas. Tanto por su mujer como por su compañero de guerra, Strahd ya no era el tipo de enemigo al que pudieran matar sin más. Ya habían pasado 5 días desde que su huésped no invitado se había presentado en la mansión Astrea. Carol no se había despertado ni una sola vez desde el día en que la descubrieron en la mansión. El sanador diagnosticó que su vida no corría peligro y que la causa de su letargo seguía siendo un misterio. Teresia siempre permanecía junto a su cama, cuidándola mientras dormía. Para Teresia, Carol era algo más que una asistente. Su relación era más parecida a la de amigas muy cercanas o hermanas. Debido a esto, dejarla sola en la mansión ese día fue para Teresia como una espina imborrable que seguía atormentando su mente. Y era seguro decir que había alguien que se lo estaba tomando aún peor que Teresia. Grimm. Espero que no se martirice demasiado. Ya veo por qué se culpa. La intuición de Grimm siempre da en el clavo. Grimm era el compañero de armas de Wilhelm y el amante de Carol. Definitivamente se culpaba a sí mismo, más que a nadie, por lo que le había pasado a Carol. Porque Grimm fue el único que había percibido el peligro del ataque actual de Strahd. Parece que también se está precipitando un poco en eso.
Aunque, sin duda, su intuición funciona muy bien. Bordeaux murmuró eso. Entendía por qué Grimm se culpaba, pero también intentaba negarle la culpa. Pero eso no era algo fácil de hacer. Todos en el escuadrón Sergev lo sabían, ya que la intuición de Grimm para el peligro era así de impecable. Los consuelos de Bordeaux probablemente no le servirían de mucho a Grimm debido a su orgullo por ello. No lo vamos a convencer, por mucho que se lo digamos. Nos ha salvado tantas veces con su intuición hasta ahora. Está orgulloso de ella. Así que, por eso. Había terminado por pensar que el peligro se cernía probablemente cerca de Teresia, y por eso eligió estar junto a ella en lugar de junto a Carol. Por eso, Grimm encontró imposible culpar a nadie más que a sí mismo. Cambiando de tema, ¿cómo van las cosas para averiguar el paradero de Straid? No he recibido ningún informe que nos traiga esa noticia. Mientras sepamos que está acompañado por personas hábiles además de 8 brazos, revelar nuestras intenciones descuidadamente solo los invitará a causarnos más estragos. Cuando lo encontremos, lo rodearemos con mis tropas. Lo haré pagar por jodernos tanto. Mis tropas, ¿eh? Veo que empiezas a ser consciente de tu papel como comandante. Bordeaux frunció ligeramente el ceño ante el entusiasta Wilhelm. Su reacción le pareció un poco fuera de lugar, y más allá de eso, sus palabras sonaron demasiado despreocupadas. Eso hizo que Wilhelm levantara las cejas. Deja de hablar como si repentinamente hubieras envejecido 60 años. No tenemos un número infinito de personas asignadas al cuerpo de guardia. Los que puedan luchar se defenderán solos. ¿No tienes tu hacha en algún lugar de la habitación? La tengo. Detrás del marco de la pared, pero se debería haber hecho algún progreso. Wilhelm se sintió aliviado al oír que el arma preferida de Bordeaux seguía escondida en la habitación. Luego, ladeó la cabeza, confundido. Bordeaux apoyó los codos en el escritorio y asintió. A continuación. Siento interrumpirlos mientras están en plena discusión. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y un hombre asomó la cara. Los ojos de Wilhelm se abrieron de par en par por la sorpresa al ver a aquel individuo, que había irrumpido mientras les dirigía aquel saludo tan poco cortés. Conocía su cara. Era alto, tenía el cabello largo y una cara dulce que daba la sensación de que podía llevar a las mujeres por el mal camino. De hecho, era un expresidiario que una vez fue arrojado a la torre de la prisión por aprovecharse de varias mujeres al mismo tiempo. El hombre se llamaba Orpe, era un estafador que se hacía llamar 6 lenguas, y que había engañado a 6 mujeres al mismo tiempo. Había sido compañero de celda de Wilhelm en la torre de la prisión durante un breve periodo de tiempo. ¿Qué demonios está haciendo aquí ese don Juan Rompecorazones? Tal como puedes ver, aquí no hay ninguna mujer. Incluso después de tanto tiempo, sigues siendo el mismo tipo antipático. La verdad es que no me apetece quedarme aquí mucho tiempo sin que me lo digan. Después de todo, soy un hombre ocupado. Aún no has aprendido nada y sigues engañando a las mujeres, ¿verdad? Sí, así es, pero ahora las engaño por el bien del reino, ¿sabes? Orpe le esbozó una sonrisa. Un aroma a flores, que resultaba extraño viniendo de un hombre, se desprendía suavemente de su cuerpo. Parecía que había estado ocupado con él, bien del reino, o como sea que lo hubiera llamado antes de venir aquí. Comprendo tus recelos, pero fuiste tú quien me presentó a este tipo en primer lugar. Desde entonces ha demostrado su utilidad como hombre de ingenio. Pero entiendo tus recelos. ¿Por qué mi jefe directo tiene que hacerme quedar como si fuera tan sospechoso? Bordeaux tranquilizó a Wilhelm mientras mostraba su desconfianza hacia Orpe, de aspecto misterioso. Aunque contrariado por lo que había dicho, Orpe vio confirmada su posición, por lo que se aclaró la garganta. De todos modos, es tal como dice Lord Zerjav. Tanto tú como yo somos prácticamente lo mismo en el sentido de ser la mano derecha de nuestro señor. Aunque bueno, nuestros roles son tan diferentes como los de una espada de caballero y un bastón espada, de eso puedes estar seguro. ¿Desde cuándo soy el ayudante de Bordeaux? Desde que te hiciste cargo del escuadrón Sergev. Además, siempre que surge algo, vienes corriendo a informar de ello a nuestro señor. Decir que no están en buenos términos entre ustedes suena más a excusa de lo que diría un cabrón que va de prostituta en prostituta. Con su instinto de protestar completamente silenciado por Orpe, Wilhelm se cayó a regañadientes. Sería una batalla perdida, incluso si discutiera, dado que este tipo era 6 lenguas y todo eso. Wilhelm no tenía ni la más mínima esperanza de igualarlo en una conversación y salir victorioso. Entonces, ¿qué hace el ingenioso 6 lenguas como espada de Bordeaux? Se me concedieron unos cuantos subordinados que actúan como los ojos y oídos de nuestro señor en diversos lugares. Ese es el problema de mi posición. Sorprendentemente, esto me ha mantenido bastante ocupado. Así que así son las cosas. En otras palabras, hicieron uso de la infame lengua de Orpe para reunir información.
No estaban preocupados por su comportamiento sociable precisamente porque originalmente había sido un hombre que fue atrapado por cortejar a mujeres de la crema innata de la sociedad. Si controlaban sus vicios, podrían tratarlo como la persona de talento que era. De momento solo está en periodo de prueba, pero en la medida de lo posible me gustaría aumentar la zona en la que opera. Entre lo que está pasando ahora y la guerra civil, me he dado cuenta de lo frágil que es el reino. Estoy bastante seguro de que el reino está siendo sacudido según lo que se considere necesario. Recomendaría, hasta cierto punto, arreglar las cosas de manera que esté conectado con las personas que consideran esto como algo crucial. Como con Lord McMahon, supongo. Lo pensaré. Lord McMahon. Se refería a Miklotov Maun. Tenía buen ojo para la estrategia de batalla, a pesar de ser funcionario. También era uno de los conocidos de Wilhelm, que le había sido de gran ayuda. Aunque las preocupaciones de Bordeaux sobre el futuro del reino eran importantes, de momento, Wilhelm estaba más preocupado por el futuro inmediato. Bordeaux había retenido a propósito a Wilhelm en su habitación y dejó entrar a Orpe con su informe, así que eso significaba que... ¿Tienes noticias sobre Straid? Por ahora, todo lo que puedo garantizar es que este tipo tiene una naturaleza inusualmente sospechosa. Apenas he podido encontrar rastros de él a pesar de haber divulgado su nombre. La respuesta del Imperio tampoco fue muy buena. Pero bueno, dejando eso a un lado, me da la impresión de que también algo muy diferente está en marcha. Orpe hizo una breve pausa al dar su opinión, y luego cambió rápidamente el rumbo de su conversación. También fue así en Picoutate. Supongo que tienen los ojos puestos en la Santa de la Espada con todo el alboroto que comenzó a armar hacia la familia Astrea. Sin embargo, sus objetivos son difíciles de descifrar. ¿Quién sabe si quiere matarla o si busca algo más antes de hacerlo? Nunca dejaré que lo haga. Ese es el tipo de entusiasmo que me encanta ver, ese es el espíritu. Cuantas más mujeres hermosas queden en el mundo para mí, mejor. Wilhelm frunció el ceño en silencio ante el comentario implícito de Orpe sobre la belleza de Teresia. Orpe dejó que una sonrisa irónica se deslizara en su rostro al percibir la punzante animosidad de Wilhelm y se encogió de hombros diciendo, «Oh, vaya, vaya». Sea lo que sea que esté tramando, lo hará en el reino de Lugunica. Eso es seguro. Wilhelm escuchó que estaba preparando su diversión, y eso es lo crucial. Lo más probable es que esté deambulando por diferentes lugares como parte de sus preparativos. Estás tardando demasiado en ir al grano, Orpe. Dinos tu conclusión, ¿dónde está Straid? No sé exactamente dónde está, pero conozco un lugar en el que ha estado varias veces. Todo atisbo de broma había desaparecido de la expresión de Orpe mientras respondía a la pregunta de Bordeaux en voz baja. Las expresiones faciales de Wilhelm y Bordeaux se endurecieron en respuesta, y Orpe asintió profundamente. Fue un verdadero dolor de cabeza. Al fin y al cabo, este tipo, después de que le prestáramos atención durante un rato, él. ¿A dónde se dirigía? Wilhelm presionó a Orpe para que fuera directo mientras intentaba empezar su historia sobre todas las dificultades a las que se había enfrentado. Orpe negó con la cabeza a regañadientes ante esa simple pregunta y dijo. El Valle Samrock. Un lugar lúgubre que siempre está envuelto por una espesa niebla. 3. El Valle Samrock era una tierra maldita conocida en todas partes por ser una guarida del mal. Estaba situado en el sureste del mapa de Lugunica, y como Orpe había dicho, era notorio por estar siempre envuelto en una espesa niebla. La niebla se consideraba un mal presagio no solo en Lugunica, sino en todo el mundo. Como apenas les permitía ver y el tiempo era impredecible, el Valle Samrock se consideraba una fortaleza natural que mantenía alejada a la gente. Pero no era la niebla que se cernía sobre el Valle Samrock el problema al que se enfrentaban ahora. Se rumoreaba que el Valle Samrock era el lugar donde se había establecido la bruja. Los rumores son cosas que te pueden hacer reír con desdén. Pero es cierto que la bruja una vez se estableció en el Valle Samrock. Al menos, eso es lo que Libre me dijo. 7. 7 NDT. Parece ser que, en la versión original, este personaje tiene una forma única de hablar en japonés, una bastante fuerte. Tras ser informado de los rumores del Valle Samrock, la figura arrugada soltó un suspiro de agotamiento. Era un anciano con un cuerpo de aspecto extraño. Tenía la piel verde y escamosa, una cresta de gallo amarilla en la cabeza y una lengua bastante larga enrollada detrás de sus gruesos labios, que entraba y salía de su visión. A primera vista, parecía un hombre lagarto o un hombre rana, pero sus ojos se parecían más a los de un pez que a los de un reptil. Pertenecía a un clan semihumano que se consideraba una subespecie de la gente lagarto, no había demasiados de su clase. Sin embargo, su posición no tenía nada que ver con sus orígenes, ya que era una figura importante que había sido fundamental para los clanes semihumanos. El enjuto individuo se llamaba Quagga Odasen y había sido uno de los 3 comandantes que lideraron la alianza semihumana durante la Guerra Civil. Y había representado a la alianza después de su caída. En resumen,
era el actual representante de los clanes semihumanos en Lugunica. Fue la figura clave que se reunió con el rey de Lugunica en la ceremonia de firma para poner fin a la guerra civil que duró casi una década. Dicho esto, soy solo un débil anciano que no estaba destinado a pelear. Solo estaba allí para servir como intermediario entre Libre y Valga. Después de que murieron, me quedé con la pesada carga de su legado. Y ahora he sido mantenido escondido por el reino, y dado que sería problemático que apareciera muerto, estoy viviendo una vida de ermitaño. Sin preocupaciones en el mundo. Dijo Cragrel con voz lánguida mientras se rascaba la cabeza con su mano de 3 dedos. Estaban en una habitación de una mansión de la capital real que le había concedido el reino. Por supuesto, el paradero de Cragrel no se había hecho público y solo unos pocos sabían que estaba aquí. Si Cragrel muriera debido a algún complot, entonces la sed de una guerra civil podría estallar de nuevo. La vigilancia del reino había aumentado drásticamente desde que la presencia de Strahd saliera a la luz. Se había colocado una férrea defensa en la mansión debido a ello. También sus conversaciones se mantenían en absoluto secreto. Los ojos de Cragrel estaban llenos de emociones encontradas, y delante de él, frente a frente, una mujer de largo cabello añil se reflejaba en sus ojos. Pero, así es como un giro del destino. Aquellos que se odiaban, y se mataban, desde el principio, ahora intentan protegerme a costa de sus propias vidas. Cuando las circunstancias cambian, también lo hace el trato hacia uno. Es un poco extraño decir esto, pero me gustaría que tuviera la mente abierta y lo aceptara. Eso es porque nos gustaría evitar una situación en la que nuestro país arda en llamas por el momento, y no solo nosotros, sino también sus partidarios, Sir Cragrel. El destino, hablando de ironía, también te rodea. Nunca esperé tener la suerte de poder hablar contigo así después de que acabara la guerra. Frente al tono complejo de Cragrel, la mujer, Rasbo J. Maces, dejó aparecer una sonrisa en su cara diabólicamente hermosa y asintió como si empatizara con él. Así, frente a frente, era un buen trabajo en verdad que Cragrel mantuviera la calma. Después de todo. Desde su punto de vista, fui uno de sus mayores enemigos que impidió su victoria, ¿verdad? ¿Victoria? Dices cosas tan extrañas. Victoria, ¿dónde estaba eso en esa guerra? HMMH. Roswaal levantó ligeramente las cejas ante su inesperada réplica. Cragrel sacudió la cabeza con una expresión que decía dame un respiro. Fue casi como una rabieta. Los clanes semihumanos se lanzaron a la batalla con una furia insoportable. Solo Valga pensó seriamente si podríamos ganar o no. Yo corría como un pollo sin cabeza y libre siempre. Estaba buscando un compromiso. Y hasta Valga se dejó engañar por la bruja y perdió la noción de todo. Roswaal bajó la mirada en cuanto oyó la palabra bruja. Inmerso en su pasado, Cragrel no se percató del remolino de emoción que llenaba sus ojos heterocromáticos de azul y amarillo. Incluso en relación con el tema de la bruja que había surgido justo ahora, ambos mantenían sentimientos complicados que no podían expresar con palabras. Ni siquiera sé de dónde sacó Valga a esa bruja. Pero antes de darme cuenta, ella era nuestra columna vertebral, y el Valle Sambrock fue despejado para el plan de la bruja. Lo que conseguimos averiguar es que los terrenos de pruebas de Sphinx se encuentran en esa tierra de niebla. He estado allí para comprobar el lugar unas cuantas veces, pero no conseguí ningún resultado. Eso es porque he oído que se debe a las artes oscuras de la bruja. Ten cuidado con su refugio, solo a Valga y Libre se les dijo cómo entrar en él, o eso decían. Es un lugar peligroso para explorar sin recurrir a trucos. Hay que estar bien preparado. Roswaal se mordió el labio ante la respuesta de Cragrel que le había dicho que encontrar el refugio de la bruja era complicado. Aunque Roswaal era de las que siempre intentaban mantener la calma, cuando se trataba de Sphinx, solo cuando se trataba de ese ser al que etiquetaban como esa bruja, le costaba mantener la calma. Eso era porque Sphinx y la familia Maces compartían una muy larga historia. Destruir el producto defectuoso de esa bruja, sin dejar un solo rastro de la existencia de Sphinx, era uno de los objetivos de toda la vida de Rasbo J. Maces. Por lo tanto, probablemente era adecuado llamar a los terrenos de prueba de Sphinx, que estaban ocultos en el Valle Sambrock, un verdadero lugar de prueba si se tomaba en cuenta la historia de Sphinx. No haber podido. Encontrar los terrenos de prueba había sido una verdadera molestia para Roswaal. No solo para su propio objetivo, sino también para las pocas personas con las que había forjado amistad. Tienes una mirada bastante preocupada en tu rostro. ¿Por qué estás tan apegada a ese lugar? ¿Eres una maga? ¿Podría ser que estás tratando de recuperar los resultados de la investigación que dejó la bruja? Lo siento, pero la magia que me enseñaron es para hacer feliz a la gente. Es absolutamente incompatible con la quinta esencia de esa cosa. Mi objetivo es borrar por completo todo rastro de esa bruja. Intentó declararlo con firmeza, pero por alguna razón dudó en sus palabras.
Roswaal se lamió los labios agrietados, proporcionándoles humedad, y luego cortó su vacilación en un instante. Una de mis amigas fue herida por unas personas interesadas en ese lugar. Ella me ha salvado muchas veces, y es de esa rara clase de amigas que me gustaría que fuera feliz. Carol seguía durmiendo incluso ahora. Durante la Guerra Civil, había acompañado a Roswaal en numerosas de sus temerarias excursiones como su escolta. En su papel, no había podido ir en contra de las opiniones de Roswaal, y no sabía lo que pensaba sobre ellas, pero Roswaal la apreciaba bastante. Por supuesto, eso era totalmente incomparable con el deseo más preciado de los Maces. Aún así, cuando se trataba de las condiciones de amistad que Roswaal mantenía personalmente, ella las cumplía de sobra. Tu personalidad es tan problemática hasta el punto de que casi simpatizo contigo. Lo sé. Pero no reflexionaré sobre ello. No sabía por qué no se había enojado por las palabras que había dicho el anciano, que sintió como si hubiera visto a través de ella. En cualquier caso, Roswaal no tenía nada más que ganar, así que empezó a levantarse de su asiento. La última vez que hablé con Libre fue antes de la batalla de Ailla. De repente, Cragrell no dirigió sus ojos hacia Roswaal, sino hacia el espacio vacío, y murmuró aquellas palabras. Libre. Roswaal meditó sobre aquel nombre que ya había surgido varias veces, antes de hablar. Era uno de los líderes de la alianza semihumana como Valga y Sphinx. Libre Fermi. Era algo así como un amigo para mí, uno al que conocí durante mucho tiempo. Esto es lo que Libre me dijo: si Valga no enfría su tonta cabeza, la alianza llegará a su fin cuando todos estemos muertos. Te dejo a ti la tarea de negociar la paz cuando llegue ese momento. Punto. Libre era famoso por su destreza en la batalla, y por haber cruzado espadas con muchos de los soldados del reino en el frente. Después de la guerra, los testimonios de la gente que lo había conocido dejaron claro que, en contraste con la fama que tenía, había sido la persona que más había deseado una reconciliación con el reino de entre los tres líderes. Tenía sentido que Libre designara a Cragrell como delegado principal de la posguerra civil. Al final, la intuición de Libre fue acertada. Solo yo, un débil anciano, sobreviví y ahora estoy enjaulado aquí hasta que estirre la pata bajo el pretexto de estar bajo la protección del reino. Creía que ya había cumplido bastante con mi deber hacia mis hermanos, pero si de verdad quiero cumplir el último deseo de Libre, debo hacer esto. Los ojos de Cragrell, que miraban al vacío, se movían con emoción. Su mirada distante no estaba fija en la pared de su lúgubre habitación. Probablemente estaba fija en el pasado con sus amigos ahora perdidos. Finalmente. TSH. Cragrell levantó la barbilla y dejó que su lengua se desenrollara desde detrás de sus labios hinchados hacia Roswaal. Por un segundo, Roswaal se tensó como si esperara algo desagradable, pero inmediatamente se dio cuenta de lo que el anciano estaba haciendo. Poco después, una reluciente piedra de cristal descansaba sobre la punta de la larga lengua de Cragrell. Esta piedra tiene una porción de lodo de la bruja confinada en su interior. Libre me dijo, cuando me la entregó, que con ella puedes desactivar el mecanismo de encubrimiento del refugio. Aunque, con lo terco que soy, planeaba llevarme este secreto a la tumba. Pero no lo hizo, ¿por qué? La guerra terminó hace mucho tiempo. Veo que tú también eres simplemente una persona que se entristece cuando uno de sus amigos resulta herido. Yo le he dado la espalda al campo de batalla cuando ya no podía luchar, y ahora no tengo derecho a ser terco. Cragrell sacudió lentamente la cabeza y Roswaal tomó el cristal de la punta de la lengua. Pudo sentir una aura siniestra que emanaba débilmente de él en cuanto lo posó sobre su palma. Esa aura era el miasma de aquella bruja diabólica que parecía casi decirle: una parte de mí ha permanecido en este mundo, incluso después de la muerte. Pero el objetivo de Roswaal se había logrado gracias a que esto quedó atrás. Le había dicho a sus amigos: déjenmelo a mí, y luego se dirigió aquí, así que no quedaría mal con ellos. Aliviada por ello, Roswaal hizo una reverencia y se preparó para abandonar este lugar. Pero antes de hacerlo, tiene mi gratitud, Sir Cragrell. Además, aunque puede que me esté extralimitando, me gustaría decirle una última cosa. ¿Cuál es? Ha luchado bien en su campo de batalla. Eso es algo que puedo asegurarle, habiendo venido aquí para encontrarlo. No tiene nada de qué avergonzarse respecto a sus amigos. No pretendía consolarlo ni preocuparse en exceso por él. Incluso si ninguna de sus palabras llegaba a su corazón, no había nada inusual en que no llegaran a un entendimiento mutuo con esa guerra civil entre ellos. Aún así, Roswaal dejó esas palabras y Cragrell bajó la mirada sin decir nada. Como una cosa resuelta de la guerra semihumana, solo con eso era suficiente. 4. Roswaal regresó con las buenas noticias, y la decisión de movilizar la operación se tomó inmediatamente después.
con los movimientos de Strahd descubiertos por Orpe, y los terrenos de prueba dejados por la bruja Sphinx presumiblemente como el objetivo de Strahd, se prepararon para dirigirse allí y esclarecer la situación. Y si todo salía bien, evitaban lo que Strahd estaba planeando antes de que se hiciera realidad y le arrebataban la vida. Así que para hacer eso, vas al Valle Samrock, que es famoso por su peligro. En preparación para la operación, Wilhelm se estaba poniendo su traje de caballero real. Teresia lo miró con el ceño fruncido mientras se ponía la chaqueta blanca, y luego le hizo esa pregunta. Deslizando las manos en las mangas de la chaqueta, Wilhelm contestó secamente con un sí. Esa mujer, Roswaal, obtuvo información sobre el refugio de la bruja de Kragrel de la Alianza. Después de varias investigaciones que no dieron resultados, deberíamos progresar un poco más con esto. ¿De verdad confías en Roswaal, no es así? Confiar en, esa sí que es una manera bastante poco atractiva de expresarlo. Detrás de él, Teresia se acercó a su chaqueta y alisó las arrugas con la palma de la mano. Wilhelm no podía ver la expresión de su rostro desde donde él estaba. Pero una sonrisa tensa se dibujó en su rostro ante lo que ella había dicho. Había buscado su ayuda anteriormente con relación a Strahd, y ahora también había solicitado su asistencia en el asunto del Valle Samrock. Se sentía un poco reacio a declarar que confiaba en ella, pero en realidad, probablemente lo hacía. Roswaal también había sido una de las compañeras con las que había luchado en la guerra civil. Eso no se podía cuestionar. Ese lugar tiene un montón de mabestias que viven en la niebla perenne. ¿De verdad crees que se puede encontrar una pista para despertar a Carol en un lugar así? ¿Crees que es una trampa que mostró deliberadamente para atraer a cualquiera que lo siguiera? Seguro que ese plan encajaría con la naturaleza podrida de ese imbécil, pero... Strahd podría haber dejado que Orpe adquiriera esa información y tendido una trampa para capturar a todos los que lo perseguían desde el reino en una proverbial red. Sin duda, él era de los que serían capaces de hacer eso. No obstante, por muy cautelosos que seamos con eso, Grimm no se va a quedar quieto. De ninguna manera voy a enviarlo solo a la niebla. Grimm se ha estado culpando constantemente, ¿verdad? No eres quien para hablar aquí. Teresia, preocupada por el estado emocional de Grimm, se había relegado por completo. Pero, en cuanto a entregarse en su totalidad por Carol, Teresia también rivalizaba con él. Sabes, tú no eres diferente cuando dices eso. Solías discutir con Carol todo el día. Pero, aún así, la extrañas, ¿verdad? Yo también estoy sorprendido conmigo mismo. Nunca se hubiera imaginado que se sentiría tan solo al no oír las discusiones de Carol. Además, aunque dejara de lado ese asunto, no podía dejar pasar por alto el Valle Samrock. Una combinación de Strahd y la bruja es casi lo peor que puedo imaginar. En cierto sentido, son un dúo más malvado que valga. Si estuvieran todos juntos, no tendría ni idea de qué demonios pasaría. ¿También podría Carol haber terminado como mi padre? Teresia, que mostraba signos de aprensión, mencionó eso debido a los sucesos ocurridos durante su luna de miel. En Picoutate, cuando se habían encontrado por primera vez con Strahd, el padre de Teresia, Bertol, había estado atado por la maldición de un anillo y su propia vida casi estuvo en juego. No podía evitarse que Teresia se sintiera igualmente inquieta al mirar a la comatosa Carol. Al igual que con lo que le ocurrió a nuestro honorable padre, los diagnósticos que daban los usuarios de técnicas como Garrich diferían de los habituales. Con todo este tipo de cosas no tenemos más remedio que obtenerlas directamente de la mente de Strahd. Entiendo. Así que, por favor, aunque te esfuerces, vuelve sano y salvo, ¿de acuerdo? ¿No sueles decirme que no me esfuerce tanto? Si te lo digo, ¿me harás el favor de no esforzarte demasiado? Depende del momento y la situación. Wilhelm era consciente de que eso sería casi imposible. Como Teresia también lo sabía, respondió, lo entiendo, ¿está bien? Entonces se dirigió al frente y dijo: como eres tú, terminarás forzándote. No te pediré que hagas nada que no puedas hacer. Pero me gustaría que me prometieras que volverás sano y salvo. MPHM. Wilhelm abrazó suavemente a la sonriente Teresia, respondiendo no con palabras, sino con su actitud. Aunque al principio sorprendió a Teresia, inmediatamente después apoyó la cabeza en el pecho de Wilhelm. Rompieron el abrazo al cabo de un rato, conteniendo su reticencia a soltarse. Tú y Carol estarán protegidas por los hombres de Bordeaux mientras yo esté ausente. Probablemente se pondrá un poco incómodo, pero, por favor, intenten soportarlo. Sinceramente, sería mejor dejar que protegieran a otras personas importantes que a mí. Como por qué no. No quiero más de esto, esta es mi última palabra, la de Bordeaux y la de todo sobre el asunto.
Las palabras con las que habría seguido probablemente estarían relacionadas con su protección divina del santo de la espada. Aunque no lo dijera, eran plenamente conscientes de estas cosas. Teresia, que había sido puesta bajo su protección, era más fuerte que cualquiera de los presentes. Si todo va bien, estaré de vuelta en menos de 10 días. Te prometo que volveré con resultados. La promesa es tu seguridad, Wilhelm. Así como la de Grimm, Roswaal, Conwood y todos los demás. Por supuesto. Habiéndoselo recordado, Wilhelm volvió a sentir sin vacilar esta vez. Teresia infló el pecho con satisfacción ante su respuesta alentadora. Bien, entonces, cuídate, querido, por el bien de mi familia, por favor. Wilhelm volvió a sentir sin necesidad de comprobar a quién se refería. 5. Abandonaron la capital real y se dispusieron a investigar el Valle Zamrock. Esa era la misión que tenía que llevar a cabo el escuadrón Sergev dirigido por Wilhelm. O de forma más precisa, la misión del escuadrón era proporcionar escolta a los miembros del equipo de investigación. Y los sujetos seleccionados para investigar el refugio de la bruja incluían: ¿no te recuerda a cuando nos conocimos haciendo investigaciones sobre el terreno en territorio enemigo? Encabezando la marcha, los miembros del escuadrón atravesaron la tierra inestable y le abrieron paso por un sendero fácil de transitar. La persona que había hablado mientras ella seguía este camino improvisado, como si estuviera dando un paseo tranquilo, era a quien escoltaban, Roswaal. Seguía siendo la misma de siempre, llevaba un traje que no parecía adecuado para la ocasión de investigar esta peligrosa zona. Hablaba constantemente con el escuadrón Sergev, que peinaba cautelosamente los alrededores en busca de peligros, especialmente con Wilhelm, que caminaba a su lado. Por supuesto, su posición había sido intencionada. Tenía sentido colocar al miembro más fuerte del escuadrón al lado del más importante. Wilhelm terminó llevándose la peor parte gracias a esa excusa. Por aquel entonces, habíamos ido a investigar el Círculo Mágico de Campo Castur, ¿verdad? Estábamos investigando todas las cosas problemáticas que había dejado la alianza semihumana. Parece un déjà vu. Nunca te callas. A este paso te vas a quedar sin aliento. No hay necesidad de preocuparse. Corro todos los días para mantenerme en forma. Si vamos a seguir viajando a través de terrenos difíciles, imagino que podré estar a la altura de tus hombres. Roswaal respondió a la mordacidad de Wilhelm sin parecer especialmente preocupada. En realidad, sus piernas no estaban cansadas. Mientras que los miembros del escuadrón, fuertemente armados, estaban a punto de alcanzar sus límites ante ella. No obstante, eso no quería decir que sus hombres fueran débiles. Porque el Valle Zamrock en el que se adentró el escuadrón Sergev, esa guarida del mal, ya les había mostrado los colmillos. Wilhelm dirigió a su espíritu de espada a través del entorno apenas visible y se concentró en mantener la formación de sus tropas. El valle estaba lleno de niebla, como se rumoreaba. La niebla en sí era más nociva de lo que se decía, tratando de quitarles la fuerza. La incómoda sensación de tener algo intangible como aquello siempre húmedamente aferrado a su alrededor les crispaba los nervios y reducía sus niveles de alerta. Si no tenían cuidado, podían empezar a perder miembros de su equipo por su culpa. Tenían que mantener la cordura en todo momento, así que era inevitable que sus pensamientos se desviaran hacia la preocupación por cuánta energía les quedaba. Por suerte no parece ser un paraíso de mabestias como decían los rumores. No importa lo que sean, los rumores tienden a extenderse. Poca gente se molesta en adentrarse en zonas tan peligrosas como el Valle Zamrock. Es demasiado natural que los rumores acaben siendo exagerados. Bueno, no puedo decir que sea una regla, ya que hay muchas más mabestias en las dunas de Augria de lo que dicen los rumores. Roswaal se encogió de hombros. Wilhelm asintió de manera indiferente y luego se giró en silencio hacia el final de la columna, donde su subcomandante iba a la retaguardia. Aunque la expresión facial del hombre era indistinguible en la niebla, la determinación que emanaba de él era escalofriante. Era Grimm. Había sufrido una herida en la garganta durante la guerra, pero en ese momento hablaba poco, y eso no tenía nada que ver con su herida, sino con la carga que llevaba. Aunque esperaba que fuera un poco más optimista, ya que estaba haciendo esto por el bien de Carol. Su autorreproche no se mostrará en sus acciones superficiales. Si sus nervios excesivamente tensos provocaran algún tipo de accidente, sería fácil señalarlo a él. Grimm, a pesar de su talento, también está sufriendo. Deja de leer lo que hay en la mente de la gente tan a la ligera. Ni siquiera lo niegas, nunca esperé que te volvieras tan humano. Tienes cierto encanto ahora que has dejado de ser una espada. Aunque, es una pena. Le habló a Wilhelm con el típico estilo de Roswaal, como si hubiera algo significativo en lo que había dicho. Independientemente de si había algo oculto tras su actitud o no, la forma en que se llevaba con ella no había cambiado.
Wilhelm no le respondió durante un rato. Después dijo: Grimm tiene a Conwood con él. Deberían ser capaces de manejar cualquier cosa que surja. ¿No le haría sentir mejor a Grimm que tú mismo le dijeras algo? El priorizar la seguridad de Teresia fue lo que llevó a Carol a estar como lo está ahora. ¿Qué diablos puedo decirle a Grimm para calmar sus nervios? No tienes tacto, ¿verdad? Supongo que era demasiado pronto para decir que habías renunciado a ser una espada. Wilhelm sintió vergüenza, igual que Grimm sentía reproche hacia sí mismo. En última instancia, dejar a Astraid en libertad fue culpa de Wilhelm. Sin duda había tenido sus oportunidades de cortarle la cabeza tanto en Picoutate como en la mansión Astrea. Si tan solo hubiera aprovechado esas oportunidades, entonces. No pudo evitar pensar así. Lo siento, pero ¿podemos parar un momento? Todas las tropas. Alto. Atención. Wilhelm respondió rápidamente a la repentina llamada de Roswaal para detener la marcha. Todos se detuvieron al instante tan pronto como se dio la orden y dirigieron su atención hacia ellos. Con ellos como el foco de interés, Roswaal sacó algo de entre sus grandes pechos. Se trataba de un cristal del tamaño de un pulgar que estaba unido a una delgada cadena. ¿Qué es eso? Me lo dio Sir Quagro, de la Alianza. Parece que Libre Fermi lo obtuvo de Sphinx y lo utilizó como prueba de paso al refugio. Libre, ¿eh? Wilhelm frunció un poco el ceño ante la explicación de Roswaal, que ahora tenía el cristal en la mano. Wilhelm también conocía a Libre Fermi, pues había cruzado espadas con él personalmente. Tenía fama de ser el espadachín más fuerte de la Alianza Semihumana. De hecho, Wilhelm estuvo a punto de morir a manos de Libre. No había acabado muerto gracias a la intervención de la suerte. No había acabado muerto gracias a que sus compañeros de entonces lo habían salvado uno tras otro. Entre ellos, el ayudante de Bordeaux, Pivot, había perdido la vida para proteger a Wilhelm. Al final Libre también fue traicionado por Sphinx y su cadáver terminó siendo usado como un juguete. Estás diciendo que Libre se lo dio a Cragrel antes de morir, ¿verdad? Sí, después de todo, él era quien buscaba de forma más realista un compromiso para poner fin a la guerra civil. Aunque parecía que Sir Cragrel iba a esconderlo dentro de su vientre hasta que muriera. ¿Qué pasa? ¿La escondía dentro de su vientre? Parte de lo que había dicho lo hizo dudar. Al oír su confusión, asombrada, Roswaal ladeó la cabeza y dijo: No exagero, se lo metió en el estómago. Es un gran sitio para esconder cosas. ¿Realmente llevaba eso ahí dentro como si fuera lo más normal del mundo? Curiosamente, son estas pequeñas cosas las que muestran lo delicado que fuiste al ser educado. Con una sonrisa irónica, Roswaal levantó el cristal que había estado dentro del estómago de otra persona para que todos lo vieran. Cuando lo hizo, apareció una tenue luz en el interior del cristal blanco y, a continuación, un rayo de luz atravesó la niebla. El rayo continuó adentrándose en la niebla sin mostrar signos de detenerse y probablemente se extendió hasta el más allá. Eso debe de significar que el refugio de la bruja está cerca. Deben ser los terrenos de prueba que sirvieron de base a Sphinx. Por otro lado, aunque tenemos la prueba del paso, su alcance efectivo no es fiable. ¿Deberemos tener cuidado a partir de aquí o no? Roswaal hizo una corrección pedante a la afirmación de Wilhelm. Después asintió hacia las profundidades de la niebla. A partir de aquí, tendrían que estar más en guardia tal y como ella les había advertido. Grimm, ¿puedes prometerme que no irás corriendo por delante? Wilhelm había nombrado a Grimm por ser la persona más consciente del peligro inminente en el escuadrón. Al ser llamado, Grimm dio un paso adelante, su habitual rostro despreocupado se tensó. DEJAMHACERLOPORFAVOR. Grimm levantó su gran escudo, diciéndole: déjame hacerlo, por favor. El símbolo grabado en su escudo era el de Remendis, del linaje de Carol. Ella le había dado el escudo durante la guerra civil, por lo que la forma en que lo manejaba era algo de lo que se sentía sumamente orgulloso. Su determinación actual era como si hubiera jurado sobre su escudo. Por lo tanto, solo podía creer en él. Aquí tienes. Roswaal entregó el cristal a Grimm. Agarró con firmeza el piroxeno y se dio vuelta hacia donde apuntaba el haz de luz. Después comenzó a avanzar con el escuadrón Serge tras de él. Todas las tropas, sigan a Grimm. Tengan cuidado con cualquier trampa tendida por la bruja o con los ataques de esos desgraciados. Instando a los miembros de su escuadrón a que mantuvieran la guardia en alto, Wilhelm también siguió la estela de Grimm con la mano en el mango de su espada. Roswaal lo seguía, contento de que los valientes hombres del escuadrón Serge hubieran reforzado su entorno. ¿La humedad de su piel se debía a la niebla o a que estaba sudando? Sentía que sus sentidos se deterioraban más y más cuanto más se adentraba en la niebla.
Debían de ser los extraños poderes de la niebla que había dejado la bruja los que mantenían a raya a la gente. Ya no podía oír los sonidos del viento ni su propia respiración, y su vista estaba tan cubierta de blanco que estaba prácticamente ciego. Lo único que podía hacer era seguir la luz que lo guiaba. Silenciosamente, siguiendo la estela de Grimm, quien estaba siguiendo el camino de la luz, ante todo, y a esa luz guía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que partieron? La niebla. De repente, Wilhelm fue consciente de que su vista se había vuelto más clara y de que el mundo que había estado envuelto en una espesa niebla se volvió más luminoso. Un sentido de emoción se despertó reflexivamente en su voz. Lo disimuló secándose el sudor de la frente. Se acercó al lado de Grimm y le dio una palmada en el hombro. Grimm, hemos pasado la parte más difícil por ahora, después de esto. Parece que te has acostumbrado a la capitanía, ¿no es así, Wilhelm? Wilhelm se quedó congelado por la sorpresa ante aquella respuesta tan clara que Grimm no debería haber sido capaz de dar. Sin embargo, su sorpresa fue inmediatamente sustituida por una de otro tipo. Y es que la voz no era la de Grimm, aunque él sabía a quién pertenecía. De ninguna manera debería estar escuchando la voz de esta persona. Eso era IMP. No es solo el joven señor, sino también tú, al que no pensé que cambiaría tanto. Esto es un error de juicio bastante agradable. El hombre que le hablaba era de aspecto elegante, con un largo cabello de color castaño que le caía en cascada por la espalda. Wilhelm se reflejaba en sus ojos, tras el monóculo que adornaba el izquierdo. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Recordaba aquella expresión. Aquella sonrisa estaba escondida en recuerdos que parecían un poco lejanos. Su nombre era Pivot. Su antiguo compañero de guerra, que había muerto salvándole la vida, le sonreía ahora al final de la niebla. 6. Inquieta, Teresia pasó el tiempo sentada junto a Carol, que aún dormía. Habían pasado 4 días desde que Wilhelm había partido hacia el Valle Samrock. El plan era dirigirse hacia allí para ver si encontraban algo en el refugio de la bruja que se había puesto del lado de la alianza semihumana. Teresia extendió la mano hacia el rostro dormido de Carol mientras sus propios pensamientos de deseo se superponían con lo que se había acordado. Apartó suavemente el flequillo dorado que yacía sobre su frente y luego le trazó las cejas con el dedo. Su típica expresión de rigidez mantenida a propósito se volvía sorprendentemente suave cuando dormía. Nunca lo mostraba en público, pero parecía muy dulce cuando sonreía. Teresia sintió un poco de orgullo por haber sido capaz de guardarse ese conocimiento para ella sola, aunque también era todo un dilema. Realmente es un desperdicio que solo yo sepa lo linda que es Carol. Entonces, cuando Carol le dijo que iba a salir con Grimm, mientras balbuceaba excusas tras excusas, Teresia estalló en una mezcla de alegría y soledad. Si el tipo con el que Carol estaba saliendo no hubiera sido Grimm, entonces Teresia probablemente se habría sentido extremadamente celosa. Bueno, en realidad, ella también se sentía celosa de Grimm, pero definitivamente habría sido peor que ahora. ¿Qué soy yo para Carol, en lo que a ella concierne? Realmente no puedo decir que soy como su señora. Y si dijera amiga, Carol se pondría tímida y mostraría su desagrado. Hermanas es lo más cercano, supongo. Teresia se consideraba más bien la hermana mayor, aunque Carol tuviera más edad que ella. Carol también se consideraba algo parecido, así que la disputa sobre quién es la hermana mayor seguía sin resolverse. Si te despiertas ahora, puedo concedértelo, ¿sabes? Podría decirse que esto sería una concesión bastante grande por su parte. Carol debería levantarse de un salto y regodearse en el honor de su indulgencia. La actitud de Teresia significaba que le había entregado la victoria de su muy larga disputa. Esto es un honor demasiado grande, Lady Teresa. Pero, ¿de verdad estaría bien? Todavía no tengo suficiente experiencia. Jejeje. Teresia soltó una ligera risa, sabiendo perfectamente lo que diría Carol. En cambio, la Carol real no se sonrojaba ni se asombraba por las palabras de Teresia, ya que seguía durmiendo. Y eso hizo que Teresia se sintiera consternada. Era plenamente consciente de que estaba actuando de forma no intencionada como una niña mimada. Todo lo que había hecho era poner carga sobre Carol desde la guerra semihumana. Al final, cuando miraba en retrospectiva, no había cambiado ni un poco. Teresia sacudió la cabeza y tomó una taza de la mesa que habían colocado cerca en la habitación del hospital. Se llevó la taza a la boca y bebió un sorbo. El té no sabía nada bien a pesar de haberlo preparado ella misma. Era como si su ansiedad hubiera aumentado tanto que había olvidado hasta lo que le gustaba. Recientemente le pasaban muchas cosas extrañas. No solo le pasaba con el té, sino también con la comida y las especias. También se sentía bastante miserable por estar culpando a su entorno de su terrible malestar emocional. Pero no puedo seguir así. Mi madre y mi padre se preocuparán.
Sus padres venían hoy de la mansión principal de los Astrea a la capital real para comprobar el estado de Carol, como se había acordado previamente. Ellos también consideraban a Carol como una hija. Teresia no estaba segura de tener la determinación de salir a tiempo de la habitación del hospital, a pesar de haber dicho que saldría a recibirlos. Había dejado sufrir mucho a Carol mientras ella no estaba. Y ni Grimm ni Wilhelm podían estar a su lado, así que, en un momento como este, no podía separarse de ella. Teresia dejó escapar un suspiro pensativo con eso en mente. Inmediatamente después de hacerlo. D.Y. Teresia. Teresia corrió instintivamente hacia la cama de Carol en respuesta a aquella voz débil. Por un momento se preguntó si había confundido la voz con el sonido del viento, pero era imposible que lo hiciera con esa voz en particular. ¿Carol? Puso la mano sobre la cama y acercó la otra con suavidad a la mejilla de Carol. Carol entrecerró los ojos al sentir el contacto de la palma de la mano. Su mano está. ¿Qué le pasa? Mi mano está fría. Cuide que no se enfríe demasiado. Se había despertado y sus primeras palabras habían sido esas. Teresia parpadeó asombrada. Sus palabras habían sido bastante típicas de ella, así que Teresia comprendió rápidamente que no se trataba de un sueño. Oh, cielos, Carol, gracias al cielo. Estaba muy preocupada. Yo. ¿Dónde está Grimm? ¿Ya vas a empezar con los Grimms justo después de que te despertaste? No, está bien. Hoy te dejaré libre. Te dejaré ir, así que, no, espera. Tengo que traer al maestro de curación. Teresia respondió nerviosa a Carol, cuya voz era apenas un susurro. Se secó las lágrimas que habían brotado de sus ojos con la manga y salió corriendo de la habitación del hospital. Los caballeros que custodiaban a Teresia se agitaron bastante al ver el estado en que se encontraba. Pero también estallaron de alegría cuando miraron dentro de la habitación del hospital y se dieron cuenta de que Carol se había despertado. Wilhelm. Grimm, Carol despertó, ya despertó. Teresia comunicó la noticia a su marido y a su amigo, que, por supuesto, no estaban allí, mientras corría por el pasillo. No es como si pudieran hacer algo al respecto. Pero ella esperaba que ambos regresaran sanos y salvos. Con esa esperanza en mente, Teresia pasó corriendo junto al sanador, Garrich, sin siquiera mirarlo. Al final, Garrich, con saliva volando de su boca, regañó tanto a los caballeros como a Teresia por armar tanto alboroto en el hospital, junto con los padres de Teresia, quienes estaban muy preocupados cuando su hija no había ido a recibirlos. Eso fue después de que les dio la noticia. Aún así, nadie pudo notar que los pasos de deseo de destrucción avanzaban sigilosamente.